Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El lenguaje que envía la Comisión de Transición de Xiomara Castro, presidenta electa al mundo privado como a la comunidad financiera internacional, genera un ambiente positivo para el país, reconocen empresarios y directivos del Colegio Hondureño de Economistas, a pesar del alto endeudamiento externo que deja la actual administración. Sin embargo, la gestión entrante recibirá una deuda pública cercana al 60% del Producto Interno Bruto, subempleo y el déficit financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son, según expertos, los principales retos económicos a partir del 27 de enero del 2022. Héctor Zelaya, responsable de la Comisión de Transición del gobierno electo, afirmó el respeto a la seguridad jurídica y cero impuestos a fin de garantizar y generación de empleos en el país. Luego de un encuentro con representantes de empresas multinacionales, haremos un gobierno de austeridad, consecuente con la realidad del país. Para ello vamos a traer una comisión internacional para generar más confianza. Nos hemos reunido con personeros del gobierno de Estados Unidos, con todos los organismos financieros. Necesitamos bajar los costos de la deuda para tener más inversión, manifestó el presidente de la Comisión de Transición del gobierno electo. Lo más importante de todo esto es que otros organismos de crédito internacional han manifestado su intención de ampliar su apoyo al país, señala Hermis Cárdenas, presidente del Colegio Hondureño de Economistas. La participación del 67% de los hondureños habilitados para las urnas despeja un panorama en el que tanto el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros entes crediticios internacionales manifestaran su intención de aumentar su apoyo a Honduras. Pese a esto, los niveles actuales de recuperación siguen siendo bajos, en particular en rubros fundamentales que crean nuevas fuentes de empleo, señala José Castañeda, director del sector micro, pequeña y mediana empresa. A diferencia de la contratación económica de diciembre pasado, este 2021 se espera un circulante superior a los 3.000 millones de lempiras por el pago de aguinaldos en el sector público como en el privado, que junto a la apertura de los viajes internacionales generan una importante dinámica en un periodo cercano a la Navidad en medio de la transición de gobierno. Es así como en respuesta a la hambruna anunciada para este año por las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 400 millones de la divisa verde están destinadas a la recuperación económica de Honduras, que este año adquirió 250.000 millones de dólares en deuda externa, a la que en 2022 destinará 53.000 millones de lempiras que deja la actual administración. De cumplir el nuevo gobierno con los postulados de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, podría acceder a la cuenta del milenio, a la que este año no se logró calificar, por lo que el país dejó de percibir 300 millones de dólares donados por Estados Unidos. El elevado nivel de la deuda interna y externa, superior a los 16 millones de dólares, constituye uno de los principales desafíos del nuevo gobierno y es uno de los motivos por los que Honduras ha sido incluida entre las naciones con una amenaza de colapso por su nivel de deuda, en gran parte para financiar el gasto público, apunta el expresidente del Banco Central y diputado electo Hugo Noé Pino. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Si me pones la portada de la tribuna, Eddie, por favor. La tribuna titula hoy, fiscales inspeccionan centros electorales, Ministerio Público cita a 7 candidatos que denunciaron maniceo. Romeo fue el preferido por los hondureños en el exterior. Xiomara supera los 1.7 millones de votos con el 98.83% de las actas. Otro abogado muerto y 2 heridos en una emboscada. Y la tribuna siempre en el corazón de los hondureños. Queremos saludarlos. También la conformación de la nueva comuna capitalina. Está Aldana, Carlington, David Chávez, Ramón Romero, está Lidiet Díaz, Cintia Murillo y también Dagoberto Suazo. Es el 45 aniversario de las tribunas, siempre en el corazón de los hondureños. Y dice Tribunito hoy, dictámelo, ni la pandemia impidió que estemos en el corazón de los hondureños. Ni la pandemia impidió que estemos en el corazón de los hondureños. Este diario que ya tiene 45 años de estar al servicio del pueblo hondureño, fundado por don Óscar Flores, luego seguido por su hijo, el expresidente Carlos Roberto Flores. Saludamos a don Elvir, el director, don Adán Elvir Flores, a Daniel Villeda en redacción, a Ninfa y a todo el equipo
de Diario La Tribuna, que siempre está al servicio de la patria. Saludos a todos. Hoy vamos a dejar a la política a un lado. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Tengo aquí a mi izquierda al catedrático economista don Alejandro Arone. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Importante este tipo de debates para orientar a la población, principalmente tratando de mantener el máximo grado de objetividad para que nuestra participación pues, no se malinterprete y poder pues, aportar un poco a esta problemática que enfrenta el país. Sí, gracias por estar acá. Aquí está el ingeniero Silvio Lario, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción. Ingeniero Lario, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Bien. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí con usted. Y quería aprovechar, Raúl, también abusando del tiempo. Hoy estoy cumpliendo años de haber salido de lo del COVID. Pensé. Así es. Entonces me gustaría también pues, enviarle un gran saludo y un agradecimiento a todo aquel personal médico que estuvo bien sacrificado y que sigue sacrificándose, ¿verdad?, por mantenernos, ¿verdad? Mantenerse en esa lucha, en pie, siempre firmes, haciendo lo mejor que pueden. Bendiciones a todos ustedes en sus hogares, ¿verdad? Enfermeras, doctores, todos. Bien, voy a ir a San Pedro Sula. Está don Menotti Maradiaga, empresario y expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras. Don Menotti Maradiaga, buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la entrevista. Buenos días, licenciado Raúl. Gracias por la invitación. Saludos al ingeniero Silvio Larios y al licenciado Alejandro. Para mí es un placer poder acompañarlos y poder hablar de este tema tan importante y, como usted bien lo dice, dejar a un lado la política, que ya tenemos varios meses de estar viviendo y comiendo política y no trabajo como tanto lo necesitamos. Sí, la pasión de los hondureños es la política y el fútbol. Y yo comí Motagua ayer, otro desastre de Motagua. Bien, vamos a la economía. Licenciado Alejandro Arone, usted es economista, es catedrático universitario. ¿Cuál es la visión actual de la economía del país que tiene usted? ¿Qué le puede decir a la población que nos sigue por la televisión y la radio, las redes sociales? ¿Cómo estamos a pocos días, de que asuma un nuevo gobierno? Mire, estamos en medio de una paradoja, una dualidad, unos indicadores macroeconómicos muy buenos, que cualquier inversionista en el exterior diría, me voy a Honduras a invertir, porque hay una Repitamos, ¿estamos? en una dualidad, una paradoja. Tenemos una macroeconomía buena en números, pero tenemos una pobreza extrema que ha empeorado en los últimos 8 o 12 años. Entonces, los números no encajan con la realidad. Este gobierno va a enfrentar el reto, como ya lo decían, y uno de los principales retos es, y el principal diría yo, es la pobreza. El endeudamiento y el reperfilamiento de la deuda pasa para poder generar recursos adicionales, para poder atender y poder tener más recursos para gasto social. Como le digo, ha habido un total abandono de ciertos, en lo que se refiere al apoyo a sectores productivos, especialmente el sector agrícola, pérdida el fortalecimiento institucional no existió en lo absoluto en el caso de la SAC. La Banadesa prácticamente lo liquidaron, lo destruyeron, lo hicieron desaparecer como un intermediario financiero muy importante para poder ¿Fue un error desaparecer Banadesa? Pues mire, en realidad... Que, ojo, todavía está boqueando, ¿no? Sí, no le han dado el golpe sí, final. Mire, en realidad fue intencional, esto es premeditado y bajo un esquema totalmente alejado de la realidad, cuando Banadesa jugaba un papel muy importante en el financiamiento a los pequeños productores. Quisieron sustituirlo a través de Banprovi, y sabemos que la cartera Banprovi todavía sigue siendo, tiene un 80% de sus recursos dirigidos a lo que es vivienda y el 20% al agro. Entonces todos esos programas que implementó Banprovi para apoyo al agro sí han sido exitosos, pero no es suficiente. Por lo tanto, habría que reconsiderar, ver cómo se puede rescatar Banadesa. Se necesita una banca de desarrollo. No podemos olvidar y dejar a un lado la banca de desarrollo y ser sustituida por banca de primer piso. Entonces el esquema, la realidad económica de Honduras es muy dura. Si vemos esos índices de pobreza, vemos que
llegó hasta el 74%, y lo más irónico es que cuando se publica la cifra del INE en ese porcentaje, a las 5 horas lo bajaron a 63%. Entonces ahí tenemos un problema de revelación de datos, de maquillaje de cifras, tratando de ocultar una realidad. El sol no se puede tapar con un dedo. Entonces, ¿maquillaron cifras? Obviamente, tiene que haber, desde el momento que usted cambia los datos en 5 horas, tiene que haber, no refleja la realidad. Entonces, las mediciones de la pobreza, hay diferentes metodologías. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad ha hecho mediciones y ese nivel sobrepasa el 70% y no es el 60% que publicó el gobierno. Entonces, es bien difícil el tema de la MIPYME, igual, se dejó a un lado. Y si se quiere generar empleo en el corto plazo, al sector que usted tiene que apoyar a la MIPYME y el sector agrícola. Sí, ya vamos a andar sobre eso. ¿Cuál es la visión, Silvio, de la economía del país para ustedes, la construcción, el desarrollo? ¿Qué viene? ¿Qué se cumplió, qué no y qué viene? Ok. Podemos decirte que sí, en los últimos años hubo un buen apoyo a lo que es el tema de vivienda, ¿verdad? O sea, se aprobó la ley de vivienda, se impulsaron programas interesantes a través de Banprovi, etcétera. Pues creo que la población misma puede dar fe al respecto, los que lograron, no solamente gente de la clase más empobrecida, sino que también de la clase media, las cuales pudieron tener acceso, ¿verdad?, a estas unidades. Pero ya en este último año, obviamente, los fondos escasearon, habían prioridades después de lo que fue la atención de la emergencia ETA e IOTA, bien o mal como la hayan atendido. De igual manera afectó lo que es el desarrollo de proyectos de vivienda. No se pudo desarrollar bien en el año 2021, mas sin embargo salimos adelante. Podemos ver de que hubo bastante inversión dentro de lo que es la parte de infraestructura vial y obras complementarias. Estuvimos nosotros bastantes años solicitando, ¿verdad?, ese apoyo por parte de nuestras autoridades, hasta que al final pues hubo mejores decisiones se fueron tomando, una mejor política, y que pues a la fecha podemos ver de que se empezaron a desarrollar una gran cantidad de eso. Nosotros lo hacemos o lo registramos en base a la base de datos que tenemos en la Cámara Hondureña de la Construcción. Podemos decir de que sí hubo empleo dentro de lo que es la industria de la construcción. Pudieron siempre pues mejorarse bastantes temas, mas sin embargo hubo desarrollo. Esto se está viendo, digamos, se va a ver impactado en los diferentes sectores. Siempre nosotros solicitamos, ¿verdad?, que la toma de decisiones a la hora de seleccionar el tipo de proyectos que se va a desarrollar en base a planificación, que sea de alto impacto. O sea, que no va a ser algo aislado. Puente, cuneta, lo que sea que se vaya a hacer, que vaya a tener algo adicional para los diferentes sectores, como en el caso, pues, las decisiones que se tomaron para poder desarrollar o mejorar las obras de viales para acceso a las fincas de café. Es algo que aplaudimos, algo muy bueno, ¿verdad?, algo que va a impactar en todo lo que son las poblaciones. Más sin embargo, siempre hay algunos ejes carreteros que no vamos a terminar de entender nunca que por qué se desarrollaron, porque no generan mayor impacto. En general, hubo un buen desempeño de la industria de la construcción. Los indicadores que se dieron para este año de 2021 en lo que se refiere a nuestro crecimiento, lo vemos también no manipulados, pero sí como que se jugó con estos números, en el sentido de que todo lo que se dejó de hacer en el año 2020 a causa de la pandemia, obviamente se acumuló y se empezó a desarrollar en el año 2021. Entonces, por eso los números salen bastante grandes, pero si tomamos, digamos, a analizar lo que son peras con peras y manzanas con manzanas, podemos decir de que sí se recuperó bastante, a pesar de que se había perdido, digamos, cerca de 220,000 empleos dentro de lo que es nuestra industria de la construcción. La reactivación ha dicho de que estamos en una franca recuperación, podría ser en un 85%, lo que puede también representar en la generación de aproximadamente unos 220,000 empleos de lo que teníamos, y para el año 2022, con nuevas esperanzas, nuevas políticas que se van a venir, esperamos de que todo sea para seguir apoyando el tercer sector mejor generador de empleos, la industria de la construcción.
Nosotros tenemos un planteamiento, tenemos el panorama, el radar totalmente claro de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que dejar de hacer, dónde podemos fortalecer, y esperamos trabajar muy de cerca con las nuevas autoridades, ¿verdad? Para el cual siempre pues les mandamos el mensaje de que estamos prestos para poder contribuir dentro de lo que nos compete a nosotros como Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, que es el sector construcción. Sí, voy a San Pedro Sula con don Menotti Maradián, empresario y expresidente de Fede Cámaras. Decía hace un momento el licenciado Alejandro Arone de que el próximo gobierno debe apuntarle a las MIPYMES, pero la visión de la economía del país, don Menotti Maradián, para usted, ¿cuál es? Comparto de que hay que apostarle a las MIPYMES. Acordémonos que de la pandemia se han perdido más de 300,000 empleos en la parte de MIPYME a nivel nacional, y con los eventos de Tayota, el corazón de Honduras, el sector del Valle de Sula también perdió muchas empresas y muchos empleos, principalmente generados por las MIPYMES. Debemos de buscar la manera y trabajar unidos con la nueva presidenta y el nuevo gobierno, de la manera que se puedan cumplir las leyes en favor de las MIPYMES. No hemos vuelto a escuchar si se va a tomar en cuenta la ley de incentivo a la MIPYME, que vino a fortalecer a mucho informal para poderse pasar a la formalidad y poder optar a los préstamos. Ver de qué manera vamos a trabajar con estas personas y las empresas que están en la central de riesgos. Eso es un factor importante para poder desarrollar y apuntarle a la MIPYME. Y muchos otros temas, muchas alcaldías en el interior del país que tienen tasas arbitrarias que están afectando enormemente a la generación de empleo y a la creación de empresas. Y principalmente enfocarnos cómo desarrollar en el interior del país las MIPYMES para evitar de que más compatriotas busquen salir del país buscando nuevas fronteras. Así que creo y estoy convencido de que apuntando mucho a las MIPYMES y fortaleciéndolas y buscando hacer incentivos para poder generar empleo y riqueza, vamos a poder desarrollar el país, trabajando de la mano obviamente de la gran empresa y del gobierno. Lo que nosotros queremos es trabajar, pagar nuestros impuestos de una manera legítima y sobre todo ver de qué manera nos podemos beneficiar y ser más competitivos. Acordémonos que hay leyes desde el 2008, 2012, en donde obligan al gobierno a que puedan adquirir el 30% del producto de las MIPYMES, y no se está cumpliendo, y eso traería una cadena de trabajo para muchos hondureños en el país. Ronnie, ¿qué piensa de eso? No, definitivamente. Ahí se concentran las oportunidades y un gran segmento de la población que fue afectada durante los fenómenos naturales. Yo quisiera recalcar que sí se han hecho esfuerzos, y yo he sido crítico y he propuesto de que se debe hacer un monitoreo, un manejo de cifras, levantar estadísticas del sector. Ahí es donde está la falencia. ¿Por qué no se atiende holísticamente e integralmente al problema de la MIPYME? Veo que usted le tiene mucha duda a la cifra que... Mire, no, si usted quiere ser efectivo en la aplicación de políticas públicas, usted tiene que plantearse algunas metas para ser alcanzadas, ser efectivo y lograr llegar a alcanzar esos logros. Pero si usted no identifica cuántas MIPYMES hay en el departamento del Ancho, cuán diferenciadas están, qué necesidades tienen, cuáles son sus principales problemas, están identificados, obvio, pero dígame usted si existe una base de datos en la que podamos decir, bueno, vamos a definir unas políticas públicas porque tenemos tantas MIPYMES acá, agrícolas, tenemos artesanos, tenemos turísticas. Entonces hay esfuerzos fuertes, pero son desagregados, no integrados. Entonces hay que tratar de encauzar todas las políticas públicas, fortalecer la institucionalidad que está arriba de la MIPYME. Yo creo que se han hecho esfuerzos, pero no es suficiente. Y considerando que si la generación de empleo para evitar ese flujo migratorio es una prioridad, entonces la MIPYME es el sector que hay que apoyar, sí, definitivamente. Ingeniero Lario, usted habló hace poco de los ejes carreteros, que unos funcionan y otros no lo vi convencido. Se habla del corredor seco, que
estamos conectados los puertos y que esto favorece al comercio de Centroamérica. ¿Qué estuvo bien y qué estuvo mal de esto? Bueno, solamente me gustaría agregar con esto lo de las MIPYMES antes de entrar en este tema, ¿verdad? Que es algo muy interesante. El sector, y que lo que me mencionó Menotti, del sector informal, la industria de la construcción, el 60% de todo lo que es el grueso que se hace es prácticamente el sector informal. Y creo que está bien en lo correcto de buscar mejorar las políticas. Creemos nosotros aquí también, bueno, ya es un criterio propio, que dentro de lo que es los gobiernos locales, la descentralización y cambios de políticas podríamos buscar mejorar. O sea, estoy convencido que se va a mejorar el trato de lo que son las MIPYMES. Es algo a lo cual hay que apostarle por parte del nuevo gobierno. Ahora, cuando estamos hablando de las obras de infraestructura, hay que pensar, digamos, en todo lo que es la visión general. Hace poco, pues, vamos a mencionar de lo que se ha estado hablando de la construcción del puente hacia Mapala. El puente, por sí solo, no va a venir a hacer nada. O sea, qué bonito, vamos a ir a pasear, más bien va a generar una gran cantidad de problemas a Mapala si no se ve la visión general. ¿Por qué generaría problemas ese puente? Bueno, si tú no estás, digamos, si Amapala no está lista para todo lo que va a ser el turismo, o sea, todo lo que es los servicios básicos, lo que es el agua, lo que es la atención, lo que es el tema de las tierras. Entonces se va a generar una situación bastante problemática. Y le digo algo, le he preguntado a algunos que van a Mapala y ahí no hay nada. Me dicen. No hay nada. Entonces vas a hacer aquel gasto, no vas a preparar a la gente. O sea, la generación de todo ese montón de proyectos a través de MIPYMES que ahí se podría utilizar para lo que es la parte de turismo, lo que es la parte de servicios, y demás, otro tipo de temas interesantes, son oportunidades que se dan, pero si no las trabajas desde ahorita de manera paralela con lo que se quiere desarrollar ahí, ¿verdad? Entonces más bien vamos a generar una situación, van a ser oportunidades para aquellas, valga la redundancia, para los oportunistas, ¿verdad? Que van a ver aquel montón de terrenos y van a buscar invadir, ¿verdad? Son cosas o escenarios que podrían suceder. Ahora, también haces el puente, ¿verdad? Y no le está sacando el provecho de esa gran inversión, que creo que son 207 millones de dólares lo que se ha estado hablando entre lo que es el estudio y la construcción. No estás desarrollando, digamos, el potencial que verdaderamente tiene la zona de Amapala, que es un puerto, un muelle para barcos de alto calado, en el cual también vas a poder desarrollar otro tipo de obras ya dentro de lo que es tierra firme, o en el área de San Lorenzo, en el área de Nacaome o áreas aledañas, para poder sacar el potencial comercial que se podría realizar. Entonces, tienes que hacer otro tipo de obras, como lo que es la ampliación de lo que la obra, desde lo que es Amapala hasta llegar, digamos, a Jícaro Galán. Y una vez Jícaro Galán ya conectado a lo que es el corredor seco, entonces ahí sí le vamos a estar sacando el verdadero potencial a este canal. Mientras tanto, ahorita solamente es como algo para circulación, para mejorar el tiempo, ¿verdad? Pero no estamos aprovechando el potencial comercial que podríamos estar utilizando para esta zona, ¿verdad? Ya de manera inmediata. O sea, no es de pensar solo en una cosita, es de pensar en todo lo que está alrededor, el potencial que tiene la zona y poderlo aprovechar. ¿Cómo se incorporarían MIPYMES ahí y en esto de la construcción, cómo están las MIPYMES? Bueno, dentro de lo que es nosotros, siempre como gremio de la industria de la construcción, siempre estamos apoyando lo que son las pequeñas empresas, las microempresas. Siempre estimulamos a los que quieran dedicarse al sector construcción, ¿verdad? Que busquen formalizarse, que busquen, digamos, también la cooperación que se pueda dar a través de diferentes gremios, no solamente de la Cámara de la Construcción, ¿verdad? Hay suficientes gremios empresariales y profesionales que pueden colaborar en ese sentido, en la manera de que mejorarles en su parte administrativa, mejorarles en su parte, digamos, de capacitaciones también. Ahí colaboramos mucho nosotros como Cámara, pero, y también a desarrollarse, pues, en sí, con todo el contexto general, como empresarios. No solamente estar pensando en escala pequeña, sino de que enseñarles cómo es el camino para poder ser, digamos, verdaderos forjadores del desarrollo de lo que es el país. Hay gente que se queda, digamos, estas pequeñas empresas o pequeñas iniciativas se quedan ahí pequeñas, chiquitas, ¿verdad? Como que no generan un mayor impacto. La cosa es de que esto se vaya viendo el emprendedurismo crecer cada vez más y que vayan volviendo e integrando más personas. Tenemos potenciales en lo que es la zona sur, como un ejemplo.
¿verdad? Pero si nosotros no estamos apoyando lo que son las MIPYMES en lo que es el área digamos, de atención, de servicios, en lo que es el área de hostelería en general, ¿verdad? Lo que es el área de producción, alimentación, o sea, de dónde se van a surtir todos estos nuevos restaurantes, todos estos hoteles. Ahí estamos hablando también, digamos, las MIPYMES que puede haber en el área pesquera. Bueno, es innumerable. Creo que aquí también Menotti puede ayudar bastante en eso con todas sus aportaciones, porque ya hemos trabajado en este tipo de ideas, en este tipo de temas, de cómo integrar el sector construcción con el resto de lo que es el sector productivo del país. Una cosa sola no va a poder desenvolverse bien. Aquí es de integrar todo. Y volvemos al tema de la carretera. La carretera por sí sola no se va a poder aprovechar. Si desarrolla las MIPYMES alrededor de lo que tenemos en la carretera, digamos en el desarrollo del área agropecuaria, ya vamos dándole un valor agregado a lo que es esta inversión que se realizó. Pero una gran inversión simplemente para que circulen carros, para cortar el tiempo, no estamos en prácticamente nada. O sea, es como el cerebro humano, que dicen que solamente aprovechamos el 10% de nuestra capacidad total. Aquí sería como solamente aprovechar el 1 o el 2% de la capacidad que tiene la inversión de esa obra de infraestructura. A eso es lo que me refiero. Raúl, yo quería agregar que en el marco del proceso de reactivación económica tienen que priorizarse ciertos sectores, y esto es uno. Según las cifras del IMAE, la reactivación según al mes de septiembre se calcula hasta un 12% de crecimiento en la producción, siendo el sector construcción uno de los que ha tenido ese crecimiento, pero observamos que el sector manufactura es el que lidera ese crecimiento económico, esa reactivación. ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, en la manufactura se considera el sector maquila. El sector maquila exporta el 50% y representa el 50% de las exportaciones de Honduras. O sea, genera el 50% de la divisa por exportaciones. Este año va a superar los 5.000 millones, una recuperación bastante alta, 188.000 empleos directos. No obstante, hay que considerar de que cuando se considera el crecimiento económico, se ve el crecimiento de estos sectores tradicionales, como son este sector manufactura, el sector comercio, el sector construcción, el sector intermediación financiera, pero lo que no se mide es el crecimiento de estos sectores como la MIPYME, el aporte que estos hacen a la economía y la generación de empleo. Entonces, el proceso de reactivación va acelerado, se proyecta un crecimiento hasta del 9%, después de haber tenido una contracción del 9% en el 2020, por las razones que todos conocemos. No obstante, lo que hay que aclarar acá es que todo el esquema de política económica del gobierno saliente fue enfocado en el apoyo a ciertos sectores, a sectores de infraestructura, sector energía, en el tema de las concesiones de puertos, aeropuertos y seguridad y defensa, dejándose a un lado el apoyo a los sectores productivos, que es donde se concentra la mayor parte de la población económicamente activa y que genera riqueza y que genera empleo. Entonces se convirtió en un modelo de crecimiento económico excluyente, donde se favorece solamente a ciertos grupos, a ciertos sectores, y esas son las cifras que manejamos actualmente. Y se deja a un lado el tema de la informalidad, se deja a un lado el tema de la MIPYME. No podemos negar que a través de Semprende se hicieron grandes, a través del crédito de Banprovi y todas esas iniciativas de Semprende, hubo un cierto grado de efectividad. Pero si vamos con el nuevo gobierno, con la nueva visión, y con un gabinete económico de lujo, y Raúl, no ha habido gabinete económico en 8 años en Honduras, no ha habido un tan solo economista en gabinete económico en 8 años. Con un gabinete económico de lujo, con el expertise de Hugo Noé Pino, Rebeca Santos, sí, Francisco Sierra y las personas y los técnicos que lo rodean, créame que el enfoque de política económica va a ser ¿No ha habido economistas en estos 8 años? No ha habido un tan solo economista en 8 años. Dígame usted en Banco Central. Inconcebible. No ha habido ningún economista en Banco Central ni en Secretaría de Finanzas. Tuvimos psicólogos, ingenieros mecánicos, y se estigmatizaron estos personajes que no tenían nada que ver con el mundo de la economía, quizá en el tema empresarial, pero no es lo mismo manejar el tema de la política monetaria y cómo hacerla coherente con una política fiscal y crediticia, toda esa descoordinación entre lo crediticio y lo monetario,
un sistema financiero extremadamente regulado, que eso ha inhibido en alguna forma el crecimiento económico y ha habido un matrimonio entre ciertos sectores productivos y la banca, y se dejó a un lado el apoyo al sector agrícola, que es evidente, las cifras lo dicen, y el apoyo a la MIPYME como debería de ser. Entonces, bajo ese modelo y esquema neoliberal excluyente, con promoción de ese modelo de alianzas público-privadas, mire el desastre del ENE. El desastre del ENE, esa es una APP. Y yo advierto o aconsejo a las nuevas autoridades, y yo puedo dar fe y tengo evidencia de que por presiones del Banco Mundial se gestionó el proceso de licitación de EH para la distribución, para el fideicomiso de distribución de energía, y eso quizá evitó que se tomara el tiempo necesario para hacer las consideraciones técnicas necesarias para ver si esta empresa estaba preparada para asumir semejantes responsabilidades. Pero EH solo se encarga del recaudo. De la distribución, sí, pero ¿qué pasó con el recaudo, Raúl? Mire, eso, si el recaudo no es adecuado, afecta el ingreso de la ENE. Y si el ingreso de la ENE se deteriora, genera pérdidas, y esas pérdidas generan un problema fiscal y un costo de oportunidad social que yo se lo puedo cuantificar y se lo puedo decir. Bueno, eso porque no realizan las inversiones. Correcto. Porque ¿cuáles eran las funciones de EH? Están enfrentados por eso. Sí, pero las funciones de EH era recuperación de mora, el cobro, reducción de pérdidas técnicas. Al no realizar las inversiones, al no ser efectivo en la recuperación de mora, al no realizar los cobros, entonces lo que usted está generando es que se deterioren los ingresos de la ENE. Y eso provoca un margen bruto más pequeño, un margen neto que al final termina en pérdida, porque hay un honorario fijo de 10.5 millones, 3.200 millones al año, señores, y eso es lo que tiene postrada la ENE. Entonces, este proceso de licitación, ¿y por qué traigo a colación el tema de la ENE? Porque estamos hablando de MIPYME, hombre, mire, tiene mucho que ver porque estábamos hablando del tema de la incoherencia de las políticas económicas y la no atención a los sectores que se deben de apoyar, y que hay que tener prudencia con las presiones de los organismos internacionales y del Fondo Monetario, a eso me refiero, por los problemas fiscales que generan y que después no se puede generar el gasto social debido al déficit que estas instituciones estatales generan. Entonces hay que tener mucha prudencia y no caer en los mismos errores del pasado, y lo digo por el tema de la decisión. Hay que tener cuidado, el BESI tenía un presupuesto, tiene un proyecto de 150 millones de dólares, ahora están manejando con prudencia el tema, el nuevo gabinete económico, la Comisión de Transición, están haciendo los análisis respectivos para no cometer los mismos errores del pasado y no caer en las garras de este modelo, de otras empresas bajo el modelo de APP, que puede causar un déficit fiscal mucho mayor y tener esas implicaciones que impiden el crecimiento y el desarrollo económico, porque el tema fiscal pega ahí, créame que pega ahí con un costo de oportunidad social muy alto. 1.500 millones los que se pagan en intereses por bonos soberanos. No podemos seguir así. Entonces... Bueno, por cierto, el gobierno anduvo bastante. Recuerdo que el presidente del Banco Central colocando esos bonos soberanos. Claro, 600 millones de dólares. Y lo peor, mire, y fueron tan reincidentes e irresponsables, y para darle el tratamiento del ENE usted tiene que ver el flujo financiero con lo técnico. No solo son cuestiones de consideraciones legales. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tratamiento. Este es uno de los grandes retos y problemas que tiene el nuevo gobierno. Por eso lo traje a colación. No solamente es el problema de la generación de empleo, sino que una política económica coherente con la realidad, una política económica que el centro de esa política económica sea el hondureño, y ya que el costo social histórico que ha tenido la mala administración, la mala aplicación de estas políticas excluyentes, lo que ha conducido es a la elevación de la pobreza, se ha incrementado, como decíamos, 74%. Entonces las alternativas son estas: sector construcción, sector MIPYME, sector agrícola, fortalecimiento institucional y revisar todo ese modelo de asociaciones público-privadas, y la coherencia entre las políticas monetarias, fiscales y crediticias con las personas, los economistas correctos en cada
una de estas instituciones, gente con el expertise, para que sepan tomar sabias decisiones y el presidente pueda cumplir, no solamente es cumplir promesas, es un compromiso con el pueblo, atender a todos esos segmentos excluidos tradicionalmente. Don Menotti Maradiaga, comentarios. Realmente es interesante poder compartir y escuchar cómo todos nos podemos sacar este país adelante unidos. Hemos hablado muy de cerca con el rector Francisco Herrera y con el presidente de las universidades privadas, y están en toda la anuencia, han estado en toda la anuencia de poder trabajar para preparar a nuestros hondureños que sepan una carrera técnica, que puedan desarrollar este país. Hemos trabajado del lado del sector construcción, pero a veces esas tasas, esos impuestos que nos colocan y nos obligan a pagar al sector micro y pequeño para poder participar en un contrato o como subcontratistas dentro de un proyecto, son los que nos atrasan y nos hacen echarnos para atrás porque nos están tomando como que si fuéramos grandes empresas. Realmente nosotros como sector micro y pequeño siempre solicitamos que haya una ley justa para el micro y el pequeño, que no nos obliguen a pagar esas grandes cantidades de impuestos, sobre todo pagar esas grandes tasas energéticas, esas tarifas energéticas que nos descontrolan la competitividad de nuestra participación en la economía hondureña. Y no digamos poder competir a nivel centroamericano, que vemos que muchas empresas de Centroamérica vienen a nuestro país a instalarse y prácticamente nos están haciendo a un lado. Realmente es preocupante ver el sector informal. Muchos alcaldes se alegran cuando ven las calles llenas de vendedores y dicen hemos activado la economía. Más bien deben de preocuparse porque los que están actuando en el sistema informal en la calle prácticamente están casi perdiendo su casa y están recurriendo a lo más bajo, que es participar de sus ventas en la calle, tanto de productos alimenticios como de mercadería. Creo que debemos de ser más justos, tener el rostro humano y ver de que nosotros les debemos de dar oportunidad a todos esos emprendedores que quieran generar su negocio, de que lo puedan hacer de una manera decente. Estoy convencido de que trabajando y que con la idea de que este nuevo gobierno va a tener personas como el ingeniero Pedro Vaquero, que fue presidente de una Cámara de Comercio, conoce los problemas reales de las MIPYMES. Trabajar al lado de las cámaras de comercio en cada uno de los municipios y ciudades del país para poder desarrollar a estos sectores. Realmente no podemos dejar a un lado lo que es la generación de empleo, que se genera la mayor cantidad de empleo a través de la MIPYME a nivel nacional, y sobre todo enfocarnos en el sistema económico que venga a ser justo para todo ese sector emprendedor e informal que tenemos en el país. Se perdieron muchas empresas y se pasaron al sector informal. Se perdieron más de 50,000 empresas que ya estaban formalizadas en la SAR, y nosotros debemos de recuperarla, porque así ellos van a poder optar a préstamos y no estar pagando a prestamistas que prácticamente les vienen a quitar todas sus ganancias y a endeudarnos cada día más para poder sobrevivir. Sí, aquí yo decía con eso de pagar a prestamistas, hay gente que paga a prestamistas grandes y hay otros que en el mercado, no quiero especular, pero alguien me ha dicho que hasta hay gente en los mercados de otros países que prestan dinero a la gente que anda vendiendo día a día. Y mire, Raúl, se ha dado un fenómeno a raíz de todo lo que sucedió el año pasado con los huracanes, con la pandemia, es que muchos formales se convirtieron en informales. Y hay informales que se están convirtiendo en formales, y hay nuevos emprendedores. Entonces, como parte de la política fiscal y en materia tributaria, formalizar al informal trae ventajas no solamente para esas personas emprendedoras, sino también para el Estado por el pago de los impuestos. Como asumimos de que no va a haber una reforma tributaria ni incremento de impuestos porque las condiciones económicas no lo permiten. Bueno, una de las promesas, y a eso voy, una de las promesas es no va a haber más impuestos. La verdad, en Honduras se paga bastante impuesto. Así es. Los que pagamos impuestos, se paga bastante impuesto. Así es. Y Raúl, el sacrificio fiscal fue una diarrea de decretos, así lo digo, de decretos dando exoneraciones
a muchas empresas con grandes inversiones, donde hay grandes capitales, causando un perjuicio directo a las alcaldías, a las localidades, a donde se están ubicando estas grandes inversiones. Y yo considero que deben de ser revisados todos esos decretos, todas esas exoneraciones. Y es parte de toda la revisión en materia fiscal, las exoneraciones. Y esto es algo que se ha discutido por años, el sacrificio fiscal, y nunca se logra llegar a una verdadera depuración. Y qué beneficios ha traído dar tantas exoneraciones fiscales por 10, 15 años. ¿Cuántos empleos han generado? ¿Cuáles han sido los beneficios directos que han generado? Entonces, salvaguardas también, salvaguardas, sin sentido que tienen. Entonces, yo creo que sí, no va a haber un incremento de impuestos, pero añado, aprovecho la oportunidad, Raúl, para hacer algunas observaciones que deberían de implementarse en materia económica, en el tema fiscal. No incremento de impuestos, pero sí ampliación de la base tributaria. Ese es un mecanismo. Y la formalización de los informales. Con la formalidad ellos pueden optar, ya pueden ser sujetos de crédito. Entonces ahí es donde entran las políticas de acceso al crédito para estos nuevos formales. Entonces hay que buscar los mecanismos, no a través de la banca, que quede claro que hay un divorcio total entre la banca privada y el apoyo al sector agrícola y muchas limitaciones a las MIPYMES. Yo creo que don Menotti lo ha de saber. Entonces, ¿qué mecanismos innovadores, qué productos financieros se le pueden ofrecer a la MIPYME que se salgan del esquema tradicional que se ha implementado en los últimos 8 años? Porque quizás se ha hecho por proselitismo político. ¿Qué opciones tiene la MIPYMES para tener acceso a créditos? Mire, no puedo negar el hecho de que hay bancos grandes que tienen su banca MIPYME. Lo hay, claro que sí. Que hubo un programa temporal, existe todavía a través del Fondo de Garantía con Banprovi para apoyo a la MIPYME, excelente. Entonces, Raúl, yo le contesto, que estos programas exitosos de apoyo a la MIPYME sean sostenibles en el tiempo y se mantengan, porque todos fueron diseñados para el cierre de este periodo. Fíjate que, Raúl, ahí en eso de la parte fiscal, de la parte de los MIPYMES, siempre nos hemos preguntado nosotros en la Cámara de la Construcción ese tema de las ONGs. Digamos, hay una ley, está la Ley de Contratación del Estado, en la cual pues participan empresas que pagan impuestos, pero se vino a desarrollar, creo que fue dentro de esa diarrea legislativa, una ley que se llama la Ley de Ingresos Complementarios, la cual le da prácticamente un cheque en blanco a las ONGs. Una gran cantidad de trabajo que se les da prácticamente en unos procesos sumamente simplificados, con sumas y claras ventajas sobre lo que es el sector formal. Es que ahí es donde tú te preguntas cuál es el apoyo que, digamos, en ciertos le puede estar dando el gobierno, o cuál es el beneficio que obtiene el país en estar contratando innumerable cantidad de ONGs, la cual deberíamos también de investigar a quienes pertenecen, si en realidad están cumpliendo con lo que se debe, porque también son exoneradas de impuestos. Y si tú estás dando miles de millones para desarrollar proyectos a estas ONGs que en primer lugar no tienen experiencia, simplemente salen y están cumpliendo un fin, ¿verdad? Y el fin es pues enriquecer a determinado grupo de personas. Ahí pues se ha hablado de que hay una gran cantidad de funcionarios, no vamos a hablar de colores, pero hay funcionarios públicos y la parentela de todos estos funcionarios que tienen o están escondidos dentro de lo que son estas ONGs. ¿A dónde voy? Todo este trabajo que se está desarrollando por las ONGs no están pagando impuestos. Estamos hablando de recaudar más impuestos. Entonces, hagamos las reglas más claras o más justas para todo mundo. Lo que vemos nosotros con esta ley es prácticamente como algo para obviar lo que es la Ley de Contratación del Estado, ¿verdad? Y es algo que creo que amerita que se revise, porque la balanza no está favoreciendo a lo que es el bien común en general, ¿verdad? Entonces, son cosas muy importantes que hay que revisar, es algo de si queremos impulsar, si queremos ayudar a lo que son las MIPYMES y que hagan que paguen impuestos, pero hagamos una cosa también, ¿verdad? De que seamos justos con todo el mundo. Porque sí, hay ONGs que sí trabajan de manera correcta, ya las conocemos cuáles son, sin embargo han salido una gran cantidad de ONGs que creo que de igual manera podría llamársele como una diarrea de creación de ONGs, ¿verdad? La cual no está colaborando con lo que es el país. Las salvaguardas también.
las salvaguardas o lo que son los derechos de importación, que son, digamos, para algo que se crea para poder ayudar a la producción nacional. Estas cosas, estos mecanismos o procedimientos se desarrollan para apoyar temporalmente la producción nacional. No es algo que va a ser indefinido, sino que tú le tienes que poner inicio y fin, 5 años o 10 años. Pero pasan los 5 años, pasan los 10 años y siguen con aquellas grandes salvaguardas cuando el impacto de estas solo beneficia a un grupo muy reducido de personas en perjuicio de toda la población en general. Entonces igual hay que hacer una revisión total de todo este asunto. Antes de pasar a Menotti, me escribe mi hija Alba y me dice a mi pregunta, ¿dónde tienen acceso las MIPYMES para tener créditos? Me dice, está Confianza S.A., Pleca FGR, Fondo FOMIPYME. Entonces, para que la gente entienda, le pregunto, ¿qué es eso? Otorgan garantías que ayudan a que les den acceso al crédito a MIPYMES. Es una institución, es una sociedad de garantía recíproca que se compromete que en caso de no pagar el préstamo al cliente, el 50% se paga de ese fondo en administración, esa institución. El problema es que la tasa de crédito es elevada porque ese tipo de personas no tienen buen récord crediticio o récord crediticio en sí. Es que ese es el que yo le decía, Raúl. Banprovi triangula con la garantía recíproca. Banprovi triangula con la garantía recíproca en apoyo a la MIPYME. Si no recuerdo, son 2.400 millones de lempiras los que se destinaron en este producto financiero innovador. Y mire, hablando de modelos innovadores, el modelo de Confianza, que no es una institución que da crédito, sino que ofrece garantías líquidas, o sea que el demandante de crédito se aboca a un intermediario financiero y puede conseguir el aval, el apoyo de la garantía a través de Confianza, y el acceso al crédito, la posibilidad de obtener un crédito es mucho mayor. Y este modelo tiene 5 años en Honduras, ha sido exitoso, y le puedo decir que han venido de muchos países, estoy hablando a nombre de Confianza, no estoy haciendo publicidad, pero estoy hablando del modelo, han venido de muchos países, inclusive de Ecuador hace poco una misión, a conocer las buenas prácticas del Fondo de Garantía Recíproca, porque aquí en Honduras no se le dio el apoyo. Mire, el gobierno podía perfectamente capitalizar Confianza. El apoyo que ha tenido a la MIPYME y la cantidad de créditos que se cuentan por cientos de miles de créditos que han sido apoyados a través del Fondo de Garantía ha sido exitoso, es innegable. Y no ha habido apoyo de parte del gobierno. Entonces, las nuevas autoridades deberán de considerar apoyar este tipo de instituciones y seguir triangulando con Banprovi para generar estos productos financieros innovadores y que la MIPYME pueda tener acceso. Ya existe, es una realidad, entonces hay que, como hablamos de Banadesa, bueno, capitalicemos, revivamos Banadesa y apoyemos al Fondo de Garantía. No está cerrado Banadesa, aclaremos eso. No, todavía lo están. Apareció ahí un programa no sé, hace poco apareció un programa de financiamiento a través de Banadesa, eso fue lo que me asombró. Pero bien, entonces hay buenas expectativas. O sea, aquí me dice Alba, mi hija es licenciada en Banca y Finanzas, Confianza, me manda lo que usted dice de Confianza y tiene el logo ahí. Voy a mandártelo, Edith, para que lo colgamos. De repente mucha gente no sabe estas cosas. No lo conocen, porque Confianza, como le digo, como modelo de apoyo al crédito, facilitación al crédito, no de acceso porque ellos no prestan, se ha dejado en segundo plano y se le dio prioridad a programas de gobierno, crédito solidario, se emprende, créditos a emprendedores, Banprovi, y se dejó en oscuridad. Pero sin embargo, su papel ha sido protagónico y usted debería de invitarlos acá un día, Raúl, para que yo no puedo estar hablando en nombre de estas instituciones, pero sí del modelo, y le digo que ha sido exitoso. Y si se capitalizara, créame que la cobertura, y a Menotti y Maradiaga se lo digo, la cobertura, las oportunidades de acceso al crédito se potencian, se multiplican en una forma exponencial. Dicen que Confianza administra fondos para créditos de pesca, vivienda, agro, café y educación. Ahí está Es correcto. Nosotros apoyamos a Confianza. Óigame, pero mucha gente, tampoco le estoy dejando publicidad, pero mucha gente ni sabe de esto. No lo conocen. Por eso lo pongo y es que me lo envió mi hija. No lo conocen y Confianza trabaja con la banca privada.
Confianza y lo interesante, lo nuevo, Raúl, Confianza está trabajando con las cooperativas. Sí. Entonces, usted hacía la pregunta, ¿y cuáles son las opciones de MIPYME? Mire, yo he levantado una bandera desde hace años, yo le he denominado la red no tradicional de crédito. La red no tradicional de crédito son todos aquellos intermediarios que no son distintos a los bancos, que ponen tantas restricciones, aún con fondo de garantía, oiga, que ponen tantas restricciones. ¿Quién es esa? ¿Cuál es esa red no tradicional de crédito que se puede potenciar y apoyar, coordinar, articular para que la MIP, y hablamos mucho de MIPYME, es MIPE, micro y pequeña, pregúntele a don Menotti, porque hay medianos que ya son casi grandes contribuyentes, entonces no nos engañemos, es micro y pequeña. Micro y pequeña. Es MIPE, sí. El problema es la MIPE. Deme un minuto, don Menotti. Sí, realmente para nosotros sí hemos, como cuando fuimos y participamos como presidente de Fede Cámara, firmamos alianzas con Confianza. El problema es el sector informal. Necesitamos llegar a los emprendedores y formalizar a un montón de hondureños que quieren, que están en el sector informal, y eso no nos permite que Confianza pueda llegar a ese grupo. Es ahí donde necesitamos crear leyes que incentiven a los micros y principalmente al sector informal y al emprendedor. Confianza es una institución que ha fortalecido muchísimas pequeñas empresas y las ha desarrollado, pero tenemos un gran problema. Durante la pandemia se perdieron muchos negocios, se perdieron muchos micros y pequeños empresarios formales y se volvieron a la informalidad. ¿Cómo recuperarlos? ¿Cómo sacarlos de esa central de riesgo? ¿Cómo poder lograr readecuar todas esas deudas que se venían teniendo durante la pandemia y que al día de hoy lo que les hicieron fue perdieron su casa, perdieron sus autos, perdieron sus vehículos, perdieron todo lo que ellos habían puesto como avales para poder obtener préstamos? Realmente es preocupante. Debemos de crear leyes y productos financieros que vengan a mejorar y a poder llegar a todos esos informales y a todos esos emprendedores que necesitan desarrollarse y poder generar sus propias empresas. Muy de acuerdo, estas instituciones y Confianza principalmente, debemos de buscar la manera cómo poder mejorar las tasas de intereses para que puedan tener más acceso más pequeños y más medianos empresarios, sobre todo los microempresarios también, que han buscado la manera de que dejar a un lado los prestamistas locales y poder optar a préstamos en la banca. Sabemos que la banca también está atada a un encaje bancario, el cual no permite poder bajar esas tasas de interés para poder llegar a obtener préstamos para la micro y pequeña empresa. Es donde hay que trabajar fuertemente con el gabinete económico y ver de qué manera se va a incentivar, no solo en el aspecto de préstamo, sino también del aspecto tributario. Existió la ley de incentivo a la MIPYME, el cual el gobierno con algunas de sus instituciones sí cumplían, pero cuando llegaban ya a la parte de la alcaldía, los alcaldes decían de que eran autónomos y que ellos debían de cobrar lo que tenían que cobrar para poder subsistir. Mentira, porque lo primero que hacían era irse a comprar un carro y aumentarse los sueldos, porque no dejaban de generar los impuestos. Yo llegaba a hacer bromas con la abogada Miren Guzmán y le decía: mire, lo que usted nos deja de cobrarnos se lo está cobrando un alcalde para poder tener mejores ingresos económicos. Creo que el mensaje que mandó la población y que mandó el pueblo hondureño a todos los gobernantes políticos es: basta ya y piensen en nosotros, denos la oportunidad de trabajar y poder generar empleo. Y esto es lo que debe entender todo el aspirante público, que están por un pueblo y deben de fortalecer y trabajar para fortalecer ese pueblo. Así que yo lo único que pido es trabajar fuertemente, que nos escuchen, que vean de qué manera podemos, tanto la gran empresa y la micro y pequeña empresa, volvernos un todo. Y eso lo hemos logrado y eso lo vimos en ETA y OTA. La empresa privada fue la primera, tanto pequeña, grande o mediana, para poder apoyar a toda la población hondureña. Así lo hemos hecho siempre y así vamos a seguir, pero hay que encajarlo con la parte pública. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No que hayan diferencias, sino trabajar para poder desarrollar este país que tanto necesitamos.
y poder crear esos incentivos que necesitamos. Acuérdense que tenemos una tarifa energética que nos está matando, nos está dejando de ser competitivos, los impuestos tributarios y sobre todo el acceso al crédito. Eso prácticamente ha llevado a un colapso todo lo que es el sector micro y pequeño en el país. Hay 3 soluciones para lo que dice Don Menotti. En el tema de impuestos, monotributo. En el tema de impuestos, monotributo. En el tema de acceso al crédito, recurrir y fortalecer la red no tradicional de crédito, esas instituciones intermediarias distintas a los bancos. Por ahí se puede. Y en el tema de la formalización de los informales a convertirlos en formales, eso es una prioridad. ¿Y o sea, debe trabajarse en eso. ¿Cómo lograrlo? Porque es lo que buscamos nosotros, que ahí es donde apoye lo que es el gobierno. Claro. En el caso de los gobiernos locales, bueno, lo que es la tramitología para los permisos de operación. Bueno, la gente cuando empieza a agarrar, bueno, yo quiero formalizarme, quiero que mi empresita que he manejado así bajo las sombras, quiero sacarla ya a trabajar de manera formal, se van a las alcaldías y se dan cuenta que esa queda gran cantidad chorrera de trámites que hay que realizar, que no hay suficientes ventanillas como también para que si hay una chorrera de trámites, que se les atienda eficientemente, no que un permiso de operación, ¿verdad?, les vaya a tardar meses, cuando esto debería de ser prácticamente, no 100 horas, algunos cuantos días. Es un tema de simplificación administrativa, pero estamos hablando de gobiernos locales. Entonces ahí habría que trabajar con la MON. Plan de arbitrios, habría que trabajar con la MON en eso y ver cómo se pueden simplificar esos procesos. Pero recordemos que la concentración de la actividad de la micro y la pequeña está en los centros urbanos y en las áreas turísticas, en esa zona donde se concentra. El costo que tiene para formalizarse, acordémonos de que se paga más en formalizar una empresa que en poder levantar una empresa nueva. Prácticamente hay personas que pagan hasta 20,000, 30,000 lempiras para poder formalizar una empresa. Todo se va en coimas y se va en pago de abogados para poder levantar una empresa, cuando debería ser prácticamente lo más fácil del mundo. Poder obtener un permiso de operación, como bien lo dicen ustedes, tardan meses. Y en esos meses, cuando uno ya ha comenzado como microempresario, como emprendedor, le han llegado cualquier cantidad de multas. Sí, Menotti, esto no es inventar el agua caliente, ya hay ejemplos por todos lados de todo esto, ya es que no quieren. El tema tributario es más la cantidad de multas que paga un micro y pequeño emprendedor por no tener un sistema contable fácil y accesible para el pequeño y el emprendedor, porque ellos todavía no conocen lo que es cómo manejar el sistema tributario nuevo y llegan con contadores que también no se han especializado, no han decidido adaptarse al nuevo sistema tributario y se pagan cantidades de multas, aunque estén exonerados y aunque tengan la ley de incentivos, porque no tienen cuadrados sus estados financieros al día. Así que hay mucho que trabajar y hay mucho que aportar para poder desarrollar el país. Hablaban de qué consistía el fondo de garantía. Cuando una persona o una pequeña empresa necesita fondos, capital de trabajo para activos fijos, recurre a un banco, al intermediario tradicional, y el banco lo primero que le pide es una garantía tangible, una propiedad, etc. Y el fondo de garantía lo que facilita es eso. Si la persona natural o jurídica no tiene, si la persona jurídica no tiene esa garantía, el fondo de garantía recíproca da ese aval para que el intermediario entonces pueda tomar una decisión, un análisis crediticio integral, porque en el análisis crediticio no solamente es la garantía, eso hay que recalcarlo, el comportamiento histórico de pago, su flujo de efectivo, sus proyecciones y otras evaluaciones, y cómo está posicionado el mercado, etcétera, etcétera. Todo un análisis que se hace de la empresa, pero la garantía es uno de los factores que no permite que ese pequeño empresario, ese pequeño emprendedor pueda tener acceso al crédito y el fondo de garantía. Existe una triangulación entre Banco Central, Banprovi y Confianza, y eso se creó por la emergencia de la pandemia para permitir de que muchos micro y pequeños y medianos no colapsaran por la caída en la demanda, y también para darle oportunidad a otros para que pudieran tener acceso, digamos, a un crédito. Y fue muy exitoso, por eso yo insisto que este tipo de programas y este producto innovador
que logró Banprovi con Banco Central y con el modelo de confianza sea sostenible en el tiempo, porque sí ha tenido resultados. Hay quejas, siempre hay quejas de que a pesar de que existe esa figura y ese producto, siempre hay dificultades en el acceso al crédito, pero recuerde que los banqueros siempre velan por la seguridad y la garantía. Recuerde que ellos trabajan con fondos prestados, son los fondos del público, y ellos tienen que velar por esos recursos. Entonces, en efecto, como les digo, es un modelo que funciona, es un producto financiero innovador, y ya las cooperativas están trabajando con confianza inclusive. Y Banprovi también, están trabajando juntos, y eso es muy importante y muy interesante porque no se había dado. Parece que tuvieron que esperar que viniera una pandemia y 2 huracanes para que surgieran todos estos productos financieros innovadores y todas estas instituciones empezaran a salir a la luz, y siempre han existido. ¿Funciona, Menotti, esto? ¿Ha funcionado? Ha funcionado y de hecho hay muchos logros a través de muchos empresarios que han logrado poder optar, pero es llevar esto masivamente, licenciado Raúl. Hay de crear esa certidumbre. Es donde yo hago un llamado y pido públicamente y respetuosamente al nuevo gobierno económico de la presidenta electa Xiomara Castro, que empiece a darnos la certidumbre al sector MIPYME, principalmente si se van a seguir con estos proyectos de apoyo a estos programas económicos, y sobre todo si va a seguir Se Emprende, qué va a hacer Se Emprende, qué va a pasar con Banprovi, qué va a pasar con el apoyo que se le estaba dando a los proyectos agrícolas, a todo ese sector informal que se le estaba dando un montón de incentivos. Debemos de actuar ya. Para enero ya nosotros debemos de estar pensando en una nueva Honduras, y esta nueva Honduras tiene que venir construyéndose desde ya, principalmente en lo que son los incentivos que nos van a dar para todo el sector de la micro y del emprendedor. Se necesita mucho apoyo, necesitamos saber, ir teniendo certidumbre cuál va a ser la nueva tramitología para poder obtener estos nuevos préstamos ya con este nuevo gobierno que se va a instalar. Y sabemos de que ha trabajado mucho estos programas económicos, principalmente con confianza. Hemos sido partícipes, hemos firmado convenios, pero no se ha logrado masificar todos estos proyectos, y es lo que nosotros debemos de hacerlo a nivel nacional. No solo pensar en las 2 grandes ciudades, tenemos que llegar a cada uno de los rincones, a todo ese pequeño emprendedor agrícola, a toda esa persona que ha abierto un carguacha o que un pequeño zapatero, una costurera. Debemos de masificar, no solo llegar a las empresas que ya están con más de 4 o 5 años de estar trabajando en la parte formal, sino que buscar también a todas esas personas que perdieron sus negocios y que de una u otra manera van a tener que crear otro negocio con otro nombre para poder volver a obtener préstamos. Y el no poder obtener estos programas nos van a complicar la vida. Así que es de ir trabajando, de ir mencionando qué se va a hacer, cómo se va a reactivar y incentivar al sector MIPYME con los diferentes proyectos, tanto tributario, económico, y como les digo, en los gobiernos locales deben de despertar y ver que sus ciudades dejen de ser ciudades fantasmas. Deben de generar empleo y sobre todo generar oportunidades para que más empresas puedan ir a abrir centros de trabajo y centros de negocios en sus ciudades y sus municipios. Ingeniero Larios, recuerdo que cuando la pandemia hablábamos de los enormes problemas que tuvo el sector construcción. Después se ha salido adelante y ¿qué ve para el próximo año? Ok. Igual que a cualquier otro sector productivo del país, bueno, fuimos sumamente afectados, pero fue también, digamos, uno de los que empezó a reactivarse de manera más pronta, porque fuimos implementando los protocolos de bioseguridad a tiempo, y dada también la naturaleza de nuestra industria, que no es, digamos, un trabajo así muy confinado, sino que se realiza más en áreas abiertas. A pesar de eso, igual hubieron limitaciones de acuerdo al número de personas que podían trabajar en determinado proyecto, y esto pues atrasó. Lecciones aprendidas, claro. Parte de lo que es nuestra industria es la implementación de medidas de seguridad en general, en este caso de bioseguridad. Entonces no había problema. Empezamos a reactivarnos, se sigue trabajando.
Aquí el problema creo que ha sido, en el año 2021 nos tocó pues año político, sí se vieron las inversiones públicas, más sin embargo lo que son las inversiones privadas, mucha gente, y tradicionalmente esto sucede así, prefiere esperar hasta que haya más claridad, digamos, después de las elecciones. Bendito Dios de que todo evolucionó bastante bien, en armonía, en paz, un par de conflictos por acá, otro par de conflictos por allá, más sin embargo la gente celebra de que no hubo relajo así en general. Esto avisora un panorama muy bueno para lo que es el año 2022, solo resta de que en este caso pues las nuevas autoridades busquen abrir, que sean incluyentes, que hagan los cambios de esas políticas excluyentes que han estado funcionando. Podría, digamos, decir de que hay varias cosas que se hicieron bien por parte de estos gobiernos de ahorita, de 12 años para atrás, pero hay otro montón de cosas que hay que mejorar. Como industria ya tenemos un planteamiento preparado en base a unos pilares, son creo que aproximadamente 5 pilares los que nosotros tenemos, con lo cual se va a apoyar el empleo masivo en la industria de la construcción. Aquí no solamente es pensar solamente como industria de la construcción, sino que en todos los sectores, porque si el sector, digamos, agrícola está bien, entonces van a generar mayor construcción de bodegas, etcétera, mayor capacidad de construcción de capacidad instalada, el sector industrial de igual manera, y esto viene a cerrar el círculo virtuoso de lo que es el desarrollo integral de la industria de la construcción como parte. ¿Cuál es nuestro rol, digamos, en el caso de la inversión pública? La infraestructura, pero siempre que sea bien planificada. Si nosotros estamos improvisando, como se ha hecho en muchas ocasiones, y más que todo en los gobiernos locales, no vamos a estar prácticamente más que tirándole sal al mar, como lo hemos dicho siempre nosotros. Hay que realizar una correcta planificación. Estamos confiados, de acuerdo a las personas que hemos visto que tradicionalmente han hecho las cosas bien, se puede decir, ¿verdad?, que han trabajado en base al récord positivo que tienen en relación a la confianza que generan. Yo lo voy a mencionar, don Hugo Nové es una persona que en mí me genera total confianza en ese sentido, por conocedor, una persona muy ponderada, una persona que pues prácticamente siempre ha hecho lo debido, siempre ha respetado pues también la ley, que así como él exista una gran cantidad de funcionarios, por lo menos en lo posible, que lleguen a saber lo que van a hacer de la materia económica, en la materia fiscal, en la materia técnica. Mire, yo que conozco a varios, me parece que el nuevo gobierno está dando un buen mensaje. Uno es un hombre serio, lo mismo que doña Rebeca Santos, Marcio Sierra, creo que ese mensaje... Lo conozco muy bien, hermano. Es un mensaje bueno, pues. Una señal muy positiva. Usted, en la pausa hablábamos aquí que mucha gente ha pasado por cargos que de repente ni conocen de economía y han tenido importantes cargos en el país. Mire, sin quitarle el mérito a ellos, se pueden mencionar algunos nombres y son personas, tienen sus familias, han desarrollado son grandes profesionales. Marlon Tábora no era economista. El actual presidente del Banco Central no es economista. En finanzas no hubo un tan solo economista. Entonces, las señales que está dando el nuevo gobierno con este gabinete económico de lujo, con esta comisión de transición liderada por Hugo Noé Pino, francamente genera confianza y esperanza que al fin en Honduras se va a aplicar, diseñar y aplicar una política económica incluyente, donde la persona es el centro de esa política económica, donde el bienestar, donde se busca el bien público, y por eso es esa, y han empezado con pie derecho, porque se fueron en forma expedita, cómo podemos liberar más recursos para programas de gasto social. Entonces se van por readecuación de deuda externa, reperfilamiento de esa deuda, y seguro van a tomar otras medidas, como yo había mencionado y sugiero. Conocen el camino. Conocen el camino, ellos lo conocen, entonces están tomando los pasos agigantados para poder liberar recursos, para poder tener esa disponibilidad y lograr el gran objetivo que tiene este gobierno, que es el hondureño, definitivamente. Y yo espero que, así como han empezado anticipadamente, una vez que ya estén en funciones, se pueda ver entonces un esquema fiscal
también más humanizado y más apegado a la realidad, como el caso de la micro y la pequeña. ¿Cómo sería esa situación fiscal más humana? Mire, podemos recurrir al monotributo o darle esas facilidades a la micro y la pequeña con quizá un impuesto diferenciado y no presionarlo con tanta carga tributaria. Por el otro lado, en el caso de la energía, que lo dijo Menotti, pues recurrir al subsidio, pero que el gobierno honre ese subsidio, porque a quien perjudica es el ENE y es un círculo vicioso que genera déficit, que impacta en el déficit fiscal. Solo ahorita el gobierno debe 1.142 millones en subsidios. En cuanto a servicios de energía no pagadas son 3.500 millones, más exoneraciones más robo. Exoneraciones y todo. No, la deuda directa que tiene el gobierno con la ENE son 8.000 millones. Entonces, ¿cómo se puede coadyuvar con estas pequeñas empresas pues en materia fiscal? Pues tratando de crear el monotributo. Hay que pensar bien en el monotributo y ver si se le da un tratamiento diferenciado al sector. Licenciado. Sí. Queriendo aportar a lo que ha comentado el licenciado y el ingeniero Larios, es fácil. Mire, yo todavía no entiendo cómo han pasado gobierno tras gobierno y no hemos podido desarrollar esa carretera de San Pedro Sula a la entrada a Copán. Realmente me preocupa porque no ven el desarrollo que podemos darle a las MIPYMES. Han pasado muchos gobiernos y San Pedro Sula cuenta con más de 900,000 habitantes. Podemos ir a hacer turismo interno a la entrada, pero nadie quiere viajar por cómo se encuentra esa infraestructura vial hacia la entrada a Copán. Mejoran la carretera de la entrada a Copán Ruinas, pero de la entrada a San Pedro Sula está pésimo. Y lo único que hacen es bachar, sobre bachar, y ya parece que uno va en una montaña cuando uno se dirige hacia esos lados. ¿Por qué no han invertido en ese sector? ¿Cómo vamos a desarrollar el turismo interno? ¿Cómo vamos a desarrollar todas esas micro y pequeñas empresas que están a la orilla de la carretera si lo que venden es polvo mezclado con comida? Creo yo que es a la parte humana que bien dice el licenciado que también se debe aplicar. Ver cómo nosotros estamos afectando a todas esas micro y pequeñas empresas que pretenden desarrollarse en el interior en esa carretera. Y eso es solo un ejemplo, por no dar los miles de ejemplos que pueden existir a nivel nacional. Y sabes que, Menotti, planteamientos técnicos ya existen. Se quedó congelado. Sí, Menotti, te decía que planteamientos técnicos viables existen, ¿verdad? Lo que pasa es de que no han querido desarrollar los mismos. Entonces, ese es lo que consiste la gran pregunta. ¿Por qué no se desarrolló? ¿Verdad? Yo creo que aquí hay estudios y hay planteamientos muy buenos por todo lo que es el país, en diferentes programas, en diferentes proyectos, pero al final no hay la voluntad, por X o Y razón, ¿verdad?, por el cual no se desarrolla. Esa es una prioridad. La zona de Occidente es algo vital, crucial, no solamente en materia turística, veámoslo en todo lo que es el sector productivo en sí, ¿verdad?, porque es una proyección social, una proyección de desarrollo humano tremendísima. Sí, dígame algo. Tenemos otro problema, licenciado, que hay que ir viendo con el nuevo gobierno cómo se va a solucionar lo que se está provocando en Omoa con esa cantidad de basura que está entrando de Guatemala. Está afectando también a los mire, sobre eso, óigame, eso es hace años. Sí. Eso de la basura de Guatemala. Sí. Eso ya lleva años. Yo recuerdo hace 4 años más, hice el primer programa sobre eso. Y nada de solución. Eso sigue. ¿Qué se debe hacer? Pues esos son los retos que va a tener el nuevo gobierno, porque está afectando a toda la población en general, tanto en salud como en inversión, como poder generar más restaurantes que puedan absorber a toda esta ciudadanía sanpedrana que desea también salir los fines de semana y a veces no ven porque las playas que usted ve en Omoa están sucias, y lo que invierten los pequeños hoteles en mantener esas playas limpias es cualquier cantidad de dinero, y eso no permite la competitividad nacional. Sí, porque es que ese es un reto del nuevo gobierno que no pudieron resolver por años. Así es.
Otra pregunta. ¿Reformulación o reorientación del presupuesto general de la República? Totalmente, una reformulación, ya que las asignaciones presupuestarias están enfocadas más a defensa, a seguridad, y no se ha priorizado educación y salud. Y bajo el entendido de que la prioridad es la persona en este gobierno, estoy seguro y he escuchado de que lo que es salud y educación van a tener sus asignaciones presupuestarias adecuadas para poder lograr ese derecho del hondureño a una educación y a una salud de calidad. Y mire, aquí entra el tema de la privatización de los servicios de salud. Y todo esto va emparejado y va de la mano. O sea, ¿cuánto asignamos al sector público, a lo que es el sector salud? ¿Cuánto asignamos al sector educación? Y preocupa, y hay que revisar ese modelo, esa ley de protección social, y ver para dónde vamos en materia de salud para poder hacer, de educación y de salud para poder hacer las asignaciones presupuestarias adecuadas, y que el rol y la participación del Estado en estos dos sectores sea primordial. O sea, que sea el rector, el Estado, en materia educativa, por lo que se necesita una reforma educativa que se ha dejado a un lado, y tenemos un desastre con más de 200.000 a 300.000 niños que abandonaron la escuela en esta pandemia, y por lo tanto urge, es una prioridad la creación de más hospitales también, la construcción de más hospitales. Entonces es muy importante. ¿De dónde van a salir los recursos? Mire, es posible, con solo combate a la corrupción, sí, usted logra 3.000 millones de dólares, que según... Con solo el combate a la corrupción usted consigue los recursos. Con solo esa ampliación de base tributaria, con solo esa readecuación de la deuda externa, ahí usted está liberando recursos. Con solo eliminar ese déficit del ENE. Raúl, ahí usted logra más de 30.000 a 40.000 millones. La ley de servicio civil, también del análisis de puestos y todo eso que dicen de que van a bajar el salario a todas las... ¿Debe ser un gobierno austero? Mira, es que también definamos eso, ¿verdad? Porque si tú vas a tener una persona de lujo, a alguien que tiene toda la capacidad, que tiene toda la experiencia, y le quieres dar tal vez unos, por decir, un número, 50.000 lempiras, tampoco, ¿verdad? Hay que ver la responsabilidad, hay que hacer varias evaluaciones, no diciendo que así van a ser todos, pero hay instituciones en las cuales sí ameritan. Y las capacidades de las personas. Correcto, también. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos una gran bolsa de un montón de burros llenándose, forrándose de dinero sin hacer nada, sin dar productos, sin dar resultados. Para el caso aduanas, Tribunal Superior de Cuentas, tiene que ser gente bien pagada. Claro. Así es. Para que no caiga en tentaciones. Así es. Ahí sí creo que el país necesita en este momento las personas más capaces en cada cargo. En cada cargo, y el tema de transparencia, el tema de la ética y la moral, que vuelva a ponerse como parte del perfil de cada funcionario público, revisar bien sus antecedentes. Sí. Es necesario, mire, esto es parte del fortalecimiento institucional. Parece que premeditadamente se buscó debilitar toda la institucionalidad en el gobierno, toda la institucionalidad, y trataron de centralizar toda la actividad y la política y las decisiones de política económica y en otros aspectos en la Coordinación General de Gobierno. La duplicidad de funciones que se generó, eso restó eficiencia en la utilización de los fondos públicos, y de ahí vienen las malas asignaciones presupuestarias, y ahí es donde lo que aplica su pregunta. ¿En qué se debe reasignar? Las malas asignaciones presupuestarias se dieron porque las personas que estaban tomando las decisiones no eran las conocedoras de la problemática y nunca escucharon a los expertos de cada gremio. Solo un médico que está en salud sabe qué necesidades tiene un centro de salud, qué necesidades tiene un hospital. Solo un maestro de escuela sabe las necesidades de infraestructura física, las necesidades de capacitación. Pero si usted pone a las personas equivocadas y otros toman las decisiones, no las instituciones encargadas, todas las decisiones presupuestarias las toma la Coordinación General de Gobierno y no la CEFIN, eso se lo puedo asegurar. La duplicidad de funciones entre CEFIN y la Coordinación General de Gobierno por control presupuestario, ¿para qué? Para redireccionar esos fondos y utilizarlos a discrecionalidad, y ahí está el tema de la transparencia. Eso sucedió estos 8 años, y por eso tenemos... Y cómo lo intrépido de esta administración es cómo lograron llegar a esas cifras tan bonitas,
que solo la pandemia y los huracanes se las pudieron botar con un déficit fiscal de la Administración Central del 7%. 40.000 millones es el déficit, y ese es el reto, Raúl. 40.000 millones es el déficit fiscal de la Administración Central al cierre del 2020. ¿Cuánto, perdón, usted que es el economista y el catedrático aquí en el experto en esta área, cuánto es de la población el porcentaje que tributa aproximadamente? El porcentaje que tributa de la población, es que mire, están los pequeños jurídicos y están los jurídicos y los grandes, ¿no? Ajá. Solo grandes contribuyentes son contados con los dedos. Los grandes contribuyentes no llegan ni a 100. Y el 70% de la tributación viene a través de ellos. El resto son cientos de miles de pequeños jurídicos. Pero y personas 70% naturales, de lo que actualmente se está de lo que recibe la Administración Pero Central digamos, viene de los grandes contribuyentes. El 70% de la recaudación viene de los grandes contribuyentes que son contados con los dedos. Bueno, es que también ahí hay una gran oportunidad. Esos de los otros retos que se tienen, que si logramos ampliar la masa tributaria. Eso es lo que yo decía. ¿Verdad? Y el combate a la evasión. El otro día yo fui a hacer una compra a un kiosco y no me querían dar factura. Hay que volver otra vez a los operativos de facturación. El problema es que como, óigame, presionar en este momento de reactivación, eso genera un estrés. Entonces esa percepción de riesgo no se puede aplicar ahorita. Entonces el primer paso mejor es ampliación de base tributaria y pues campañas de educación tributaria, porque hacer esos operativos es un poco difícil en un momento tan... Ahí está el mensaje de que hay que ampliar, digamos, esos permisos de operación para la formalidad de todo lo que es la economía. Exactamente. Eso es crucial. Y revisar las exoneraciones. Imagínense que esa empresa que se está estableciendo allá en Omoa, en la terminal de cruceros, puerto cabotaje y todo. ¿Y eso? Que yo tengo entendido que le dieron una exoneración en el Congreso y Omoa no va a recibir ni un solo centavo o un impuesto. Y si estoy equivocado, pues que llame el alcalde de Omoa a ver si en realidad van a recibir impuestos. Que están hablando de los empleos directos e indirectos que se van a generar, pero esos son empleos temporales, 700 de entrada y después. Entonces, hay que revisar todos estos casos. Los organismos internacionales pegaron un grito cuando se dieron cuenta de las exoneraciones a este tipo, que son incentivos. Mire, Pero ¿qué tipo de incentivos? Todos los contratos de las asociaciones públicas y privadas habría que revisarlos. No es que decirte que los eliminen, que los... Tienen que hacer una revisión total. Más bien, ya parar ese modelo, porque demostró que crea más bien imperfecciones de mercado, que crea fallas de mercado, crea monopolio portuario, crea monopolio de aeropuertos. Usted ya se dio cuenta lo que quisieron controlar, las terminales de carga. Es que esa es la naturaleza de ese tipo de obras que son naturalmente monopólicas, ¿no? Y los contingentes fiscales, Raúl, que el gobierno tiene que absorber las pérdidas y cumplir. Si no logran la rentabilidad, el gobierno tiene que no aplica Palmerola, pero sí el resto de las APP. Pero por eso hay que revisar la rentabilidad. Totalmente, leoninos. Sí. Realmente nos preocupa que todos los nuevos incentivos que vinieron fueron de los últimos meses y prácticamente de este tiempo político, fueron para un sector exclusivo. No hubo una exoneración que viniera directamente para el sector MIPYME. Y es prácticamente lo que ha venido a mantener que no hemos podido recuperar esos empleos, esos más de 350,000 empleos, y todas las empresas que se perdieron a nivel nacional, tanto por la pandemia y por los eventos de Toyota. Debemos de dar vuelta a la página y comenzar a ver de qué manera trabajamos en conjunto con el nuevo gobierno y ver cómo podemos hacer para incentivar más a poder crear más empresas. Hablamos mucho y estamos completamente de acuerdo que hay que formalizar, pero la tramitología que lleva a formalizar una empresa, la cantidad de dinero que se gasta en este momento que no está al alcance de las personas para poder lograr formalizar estas empresas, prácticamente hacen imposible poder soñar de que vamos a mejorar el sistema de recaudación fiscal y tributaria en el país. Debemos de ir trabajando de la mano para poder ya ir dando esos pasos firmes en decirle al sector MIPYME, vamos a trabajar de esta manera para que crear esa esperanza que tanto necesitamos y para poder ver de qué manera pues vamos a trabajar en conjunto con el gobierno. Ningún sector, ninguna empresa del sector MIPYME se formaliza para no pagar impuestos. Se formaliza para poder tener acceso al crédito y poder tener acceso a muchos beneficios que provienen de ser formal dentro de los negocios.
Pero para llegar a eso es la tramitología, es la cantidad de dinero que tiene que poner una persona emprendedora y un microempresario que esté en el sector informal para poder llegar, es prácticamente deshacerse de la comida que tiene para su hogar e invertirlo en un negocio que va a tardar de 5 a 6 meses poder obtener un permiso de operación, un permiso ambiental o un permiso sanitario. Creo que es la manera más correcta poder ir dando esos pasos e ir agilizando, hacer lo que tanto se habla de la simplificación administrativa, que solo llegó por parte, no se pudo dar en su totalidad, porque la mayor parte de las instituciones del Estado nunca se quisieron acoplar para poder hacer una simplificación administrativa general. Es el momento, y hablamos de los gobiernos locales, que son los que más trabas ponen también. Así que esto es un trabajar en equipo para poder lograr el desarrollo del país, el licenciado Raúl. Sí, el tema de la tramitología se trabajó, inclusive estuvo una comisión interinstitucional. Mire, hay que apostarle al gobierno electrónico, yo creo que es parte de la propuesta de este gobierno. No, alguien me dijo sobre ese gobierno electrónico que lo presentaron y los dejaron votados. Así es, sí. ¿Pierden el control? Así es, empezaron a mover las personas. Me dijeron que al que se lo encargaron, me dijo alguien que trabajaba ahí, él empieza las cosas pero no las termina. No, y hay gente que es así, ¿verdad? Por muy preparada que sea. Sí, mire, y no solamente una tramitología que afecta a la MIPYME, sino que también a los grandes, a los agroindustriales. Y hay, mire, aspectos que un inversionista ve antes de tomar una decisión para colocar su dinero, busca una rentabilidad, pero ve el tema jurídico, en primer lugar el tema jurídico, la paz social, pero también ve la tramitología. Y no logramos superar, a pesar de la pandemia y que muchos trámites se hicieron digitales, parece que hay que seguir trabajando en eso, especialmente en la Secretaría, en la SAC y también en el tema de la creación de nuevas empresas. Está mi empresa en línea, habría que ver qué pasó. No quisiera juzgar, no he visto los últimos datos, por lo tanto podría caer en una subjetividad, pero el modelo de mi empresa en línea me parece que estaba bien diseñado. Si no ha sido exitoso, hay que buscar sus causales y tratar de otra vez de retomar ese modelo de mi empresa en línea y quizá darle un poquito más de visibilidad. Creo que eso es lo que le faltó, más visibilidad, más cobertura, más presencia a nivel nacional, no concentrarlo. Bueno, pues sí que eso es una plataforma digital también, pueden accesarla. Entonces habría que ver qué pasó para la facilitación, para la creación de una empresa, pero sí, la tramitología es un dolor de cabeza para el actual empresario, el grande, el pequeño, el mediano, y hay que seguir trabajando en ello. Ojalá se pueda, que ese es otro de los retos de gobierno, poder superar esta problemática que ya es viejísima. Vamos, Raúl, así rapidito. Es que esto es básico, el trámite es igual, en el caso de nosotros para permisos de construcción, ¿cuánto demora? Siempre es un gran quejar. Hemos trabajado por años, Cámara de Comercio, de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de Cortés, de otros lados, Colegio de Ingenieros, Cámara de la Construcción, Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría, dando nuestros mejores aportes, tramitología, siempre, exceso de trámites, el costo de los mismos, y esto no nos lleva a ningún lado. Aquí el Consejo Hondureño de la empresa privada también ha estado trabajando en la manera que sean inclusivos este nuevo gobierno de poderle dar continuidad a todas las soluciones que ya se han propuesto, tendríamos un futuro bastante prometedor en ese sentido. En el corto plazo. A corto plazo, muy corto plazo. Bien, vamos al cierre. Dígame, bueno, el pueblo hondureño, don Menotti Maradiaga, usted que ha estado al frente ahí de instituciones, que es empresario, que maneja MIPYMES, el nuevo gobierno, ¿qué debe para usted ser su prioridad? ¿Por dónde debe arrancar? Por crear nuevos incentivos en la manera económica y tributaria para la MIPYME. Debemos de llegar a ver como prioridad la central de riesgo. Debemos de quitar a muchas personas que entraron por deudas energéticas, por pequeñas deudas, a la central de riesgos y duran hasta 2-3 años para poder salir. Eso es un impedimento para poder tener acceso al crédito. Segundo, comenzar a desarrollar un proyecto del consumo local y el turismo interno. Y hago la invitación para que en estas Navidades hagan turismo interno y consumo local.
pero para lo que el gobierno logre eso, comience el gobierno a consumir productos de los MIPYMES hondureños. Y hay muchos productos que pueden dejar de estar comprando en el exterior, que pueden ser producidos por manos hondureñas. Y hablamos de botas para la ENE, para Alzana, para todas las instituciones públicas. La vestimenta puede ser producida por todos los sastres y costureras del país, para todas estas instituciones del Estado. Desde ahí empezamos a generar ese ambiente del consumo local y a generar trabajo y riqueza para los hondureños. Y luego, pues, comenzar a crear esas políticas tributarias que vengan a beneficiar. Ver el problema energético es un problema que viene a encarecer la vida del hondureño y principalmente de la MIPYME, porque acordémonos, muchas, y hablamos de cientos de pulperías y cientos de negocios que están en los hogares de cada hondureño, se les vuelve muy caro poder hacer el pago energético por los altos costos tarifarios. Así que creo que los retos son muy grandes, pero estoy convencido que unidos y trabajando de la mano se van a poder lograr salir adelante, y desde ya, a muy corto plazo. No podemos esperar a que pase medio año del 2022 y apenas estemos comenzando a tomar decisiones. Gracias al expresidente de Fedecámaras allá en el norte del país y empresario Don Menotti Maradiaga. Ingeniero Silvio Larios. Bueno, hay que recuperar la institucionalidad. Creo que también la generación de empleo al más corto plazo es lo mejor que puedan hacer. Y las reuniones que se están sosteniendo con los diferentes gremios empresariales, cámaras de comercio, etcétera, colegios profesionales. ¿Pero ustedes ya se reunieron? Todavía no, pero ya tenemos el contacto, las comunicaciones iniciales, nos hace falta reunirnos, porque ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que estar perdiendo el tiempo en querer reinventar el agua caliente. Hay que tomar lo bueno que se ha hecho, porque sí hay algunas cosas que sí se han hecho bien, pero ya hay que corregir otro resto de cosas. Empecemos con pie derecho, dándole continuidad a lo bueno, ¿verdad? Para que tengamos unos 2, 3 pasos adelante en el camino de la recuperación de lo que tanto ansiamos, la generación de empleo a nivel general. Gracias, Silvio, por haber estado esta mañana, ingeniero. Bien, voy a cerrar con el economista y catedrático universitario de las Ciencias Económicas, Alejandro Arone. Don Alejandro ha dicho que el país necesita que gente conocedora en los temas económicos, Banco Central, finanzas, la SAR también, ¿verdad? El SAR. La SAR en la ENE, donde se ocupa desarrollo económico. Prácticamente en todo. Y al pueblo hondureño le quiero decir, hay esperanza, ya se puede soñar con una Honduras próspera, se están dando los primeros pasos. Las prioridades que está denotando la Comisión de Transición indican de que se va a un esquema inclusivo, se tratan de resolver los problemas para poder generar más gasto público, más gasto social, y todo tiene que pasar por un fortalecimiento institucional. Igualmente el esquema monetario y fiscal debe mantenerse expansivo. En los últimos 10 años se mantuvo una política monetaria contraccionista, lo que provocó fue que una acumulación de liquidez en la banca, la cual no se drenó a los sectores productivos. Todo ese crédito se fue prácticamente a la compra en inversiones en bonos y letras de Banco Central, que llegan a los 130.000 millones. Por lo tanto, bajo este esquema es posible de que se pueda generar una verdadera reactivación económica con la participación de todos los sectores, facilitándoles el acceso al crédito, y ellos lo han dicho, me parece que el apoyo a la MIPYME lo han priorizado, y por lo tanto poniendo el empleo como una de las prioridades, yo creo que se están dando los pasos adecuados para poder generar y mejorar el bienestar de la población hondureña. Lo veo que hay esperanza. Claro que sí. Claro que sí, es un cambio radical en el esquema de política económica. Como le digo, ya es un esquema inclusivo, desde que se empieza con una reformulación, una revisión al presupuesto, desde que se van a revisar todos esos decretos, por ejemplo en el caso de la ENE, todos esos contratos que están amarrados, que es difícil derogarlos, pero evitar que se vuelvan a emitir contratos con generadores, con todas esas cláusulas leoninas que atentan contra los ingresos del ENE. Entonces sí hay esperanza, Raúl, hay esperanza con las nuevas autoridades, con ese gabinete de lujo. Ellos sabrán cómo dirigir la política económica del país con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del hondureño.
Gracias. Y el tema geopolítico. Aprovechemos el tema geopolítico, que Honduras se convierte ahorita en una prioridad para Estados Unidos, porque hay problemas con El Salvador, hay problemas con Nicaragua. Problemas serios con Salvador y Nicaragua. Y entonces todo el esquema, pero le digo, hay esperanza porque Estados Unidos tiene los ojos puestos en Honduras. Gracias. Ha sido un gusto que estén acá. Y a Don Menotti desde San Pedro Sula. Voy a un rápido resumen para cerrar la entrevista de esta mañana. Shirley Martínez, hubo un secuestro express en San Pedro Sula. ¿Cuál fue el desenlace? Adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña el portavoz de la Policía Nacional en la zona norte del país, el subcomisario Juan Alexander Savillón, para que nos brinde detalles sobre detenciones y liberaciones de alto impacto en esta zona del país. Buenos días, ¿es así? Muy buenos días, teleauditorio de Canal 11. Como Policía Nacional, específicamente nuestra unidad de antisecuestros, ha logrado la liberación de una fémina, ya que esta había sido secuestrada en la ciudad puerto de este departamento de Cortés un día antes. Los captores solicitaban la cantidad de 100,000 empiras a sus familiares para la liberación. Tenemos conocimiento y es importante hacerle ver a la población que deben de tener cuidado, principalmente en este mes de diciembre, que hay bastante movimiento de circulante, ya de que a ella se le acercaron 2 personas del sexo femenino utilizando una sustancia química, la adormecieron para así privarla de su libertad y posteriormente solicitar el rescate. Sin embargo, gracias al efectivo trabajo que se ha realizado, se ha logrado que la familia pagara esa cantidad que solicitaban. Por otro lado, hay otras detenciones también. Sí, hemos logrado dar la detención de una persona del sexo masculino, un guardia de seguridad, ya que este intentó quitarle la vida a su pareja sentimental. Estos son de algunas de las operaciones que estamos realizando en la zona norte del país. Muchísimas gracias al subcomisario Juan Alexander Savillón con estos importantes detalles policiales que se están suscitando en la zona norte del país. De momento yo retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días, gracias a Shirley Martínez. Voy con René Amaya en vivo. Hoy autoridades armadas están inaugurando la operación segura de Navidad. Qué bueno. René, hay mucho circulante, la gente con su aguinaldo, con su salario, y se mueve la economía en el país cuando la gente recibe el aguinaldo. Nos vamos, René, contigo para cerrar la entrevista. Adelante. Así es, muchas gracias, Raúl. Efectivamente, ya está todo listo, preparado, todo lo que corresponde a esta fuerza que están ligados a Fusina. Usted puede observar a través de estas imágenes, ahí van a andar estos perros amaestrados en esta zona de los mercados. Unos 2,000 militares, al igual que de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y de la Policía Nacional, que estarán dando seguridad en toda esta zona. Mario, ¿cuándo arrancan ya directamente con estos operativos? Capitán Rivera. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros en estudio, auditorio de Canal 11. En estos precisos momentos van a iniciar los operativos de seguridad en el marco de Fusina con motivo de la Navidad y de fin de año. Puedo manifestarle que a partir de este momento se estará reforzando los dispositivos de seguridad en los diferentes mercados de Tegucigalpa de Comayagüela. También habrá presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las agencias bancarias, áreas comerciales, y mantendremos equipos de reacción ubicados en lugares estratégicos de la capital a fin de atender denuncias de la ciudadanía. Sabemos que en este mes de diciembre hay muchos circulantes en el país producto del pago del 13º mes de salario. Por esa razón estamos intensificando operaciones el día de hoy. Como usted puede observar, hay personal de la Policía Militar del Orden Público, binomios del Batallón Canino, también personal de nuestro Ejército, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Policía Nacional, también Fuerza Nacional de Transporte Urbano, entre otras, que estaremos integrados en estas operaciones de seguridad. ¿Cuántos militares participan? Bien, es una importante cantidad de recursos humanos, de recursos logísticos de las diferentes instituciones que están a disposición del pueblo hondureño para garantizar la seguridad en esta época de Navidad y de fin de año. Yo le agradezco, capitán Rivera. Mario Rivera, vocero de la Fuerza de la Policía Militar del Orden Público, dándonos detalles. También participa el Cuerpo de Bomberos, también participan el Cuerpo de Bomberos, decíamos,
la Fuerza Nacional que le da seguridad al transporte urbano en esta capital. Así llegamos al final del programa La Entrevista, dirigida por nuestro director Raúl Valladares.